Hola, profe, ¿cómo estás? Espero que se encuentre muy bien. Listo, pues en estos momentos vamos a socializar el trabajo como tal, que sería sobre la inflación, el mercado laboral, políticas económicas, comparaciones internacionales, desafíos económicos, proyecciones futuras. Listo. Hablamos directamente de lo que es el país de Tanzania. Listo. Nos pide pues en el trabajo como tal escoger un país diferente para poder como tal hacer la comparación, ¿cierto? El país que escogí fue Kenia, ¿cierto? Un país vecino como tal. Listo, profe. Como tal, el trabajo que vamos a realizar, listo, para darle como un contexto, es como tal que en este video que estamos haciendo vamos a explorar como tal todo lo que tiene que ver la economía de Tanzania. Es un país que está en un constante crecimiento. Este país se encuentra ubicado en el este de África. Hablaremos de la tasa de inflación, visto como lo mencioné anteriormente, el comportamiento del mercado laboral, políticas económicas, desafíos actuales, como y también pues como tal el desempleo. Además compararemos algunos de estos aspectos con la economía de su vecino, que como lo dije, escogí a Kenia. Pues para así entender mejor las estrategias que han tomado ambos países y sus resultados. Listo, empezamos. La tasa de inflación actual y comportamiento de los últimos 5 años, ¿cierto? Vemos que en Tanzania la tasa de inflación ha sido octubre de 2024, ha sido aproximadamente de un 4 o 5% de inflación, ¿cierto? Esto es debido a que la moderación de precios en los alimentos, en la energía y los bienes importados han incrementado mucho, ¿cierto? Nos vamos al comparativo ya con Kenia y vemos que la inflación en Kenia tiende a ser un poco más dependiente de lo que viene siendo las importaciones y los bienes de consumo y la energía que del país como tal, ¿cierto? Ronda entre un 6 y un 7%, listo, y también es muy afectada por el precio del combustible y por el precio también de los alimentos. Vemos acá la gráfica, ¿cierto? Como lo mencionaba acá anteriormente, Tanzania tiene de un 4 a un 5% de aumento de inflación. Listo, pues ahí lo podemos ver como tal en la gráfica. Lo mismo que Kenia. Bueno, los factores que contribuyen a la inflación, listo, como tal, es la oferta y la demanda y la política monetaria de ambos países. Vemos que en la oferta y la demanda, la estabilidad en los precios de los alimentos juegan un papel importante, ¿cierto? Debido a que la agricultura es fundamental para la economía del país. Listo. Más sin embargo, hay tiempos como tal de sequía, entonces, claro, al haber tiempos de sequía, tiende a subir la escasez de los alimentos y por eso se elevan los precios. Hablando ya de la política monetaria, esto es ya directamente en ambos países que tienen algo con los bancos, ¿cierto? Hay unas, como tal, vamos al Banco de Tanzania, ¿cierto? Que ha aplicado como una política de estabilidad monetaria y control del suministro de dinero, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar una inflación descontrolada. En Kenia lo hicieron con el Banco Central. Ha adoptado también políticas monetarias, como le dije anteriormente, pero este se enfrenta a mayores fluctuaciones por la inflación importada y la demanda interna como tal de todo lo que tenga que ver con el país, ¿cierto? Tenemos acá la comparación de política de control de inflación, Tanzania versus Kenia, ¿cierto? Vemos que en Tanzania mantiene una política monetaria restrictiva y controlada, cerca pues como tal a las tasas de interés para pues evitar como tal la inflación exagerada, ¿cierto? Además supervisa de cerca lo que tiene que ser las importaciones de los productos básicos. Hablando ya de Kenia, vemos que también implementa controles de tasas
que es más ajustable y pues tiene más rápida respuesta a la inflación, ¿cierto? A la inflación importa, aclaro decirlo, ¿cierto? Ya como tal. En el mercado laboral, ¿cierto? Hablamos sobre la tasa de desempleo actual y la comparación regional. Vemos que en Tanzania la tasa de desempleo es aproximadamente de un 9 a un 10%, ¿listo? Comparado, pues como tal, con el promedio de África Oriental, ¿cierto? Tanzania tiene una tasa de desempleo cercana a la media, ¿cierto? Como tal, por así decirlo. Y aunque la informalidad, pues, de Tanzania laboral es demasiado alta. Vemos que en Kenia presenta una tasa de desempleo similar, ¿listo? Pero tiene mayores niveles de un empleo informal, especialmente en las zonas rurales. Vemos acá como tal la gráfica de la tasa de desempleo e informalidad en Tanzania y África pues como tal oriental. Vemos que el desempleo en Tanzania de eso está en un 9,5%. El promedio de África Oriental está en un 10% y la informabilidad perdón, y la informalidad en Tanzania está en un 70%. Listo. Acá el impacto de las políticas laborales en el empleo. Listo. Primero que todo, Tanzania ha implementado políticas de incentivo al empleo juvenil, ¿cierto? Formalizando el empleo informal, aunque el impacto ha sido, por así decirlo, eh, limitado pues a las personas. Vemos que la formalidad del empleo es el sector informal que sigue dominando. Listo, es un sector que está muy poblado y tiene mucha parte de lo que sería el empleo como tal en ese país. Tenemos lo que es la seguridad laboral y los ingresos también fiscales. Vemos aquí la educación y la formación profesional. Listo, es algo muy importante, ya que en Tanzania la formación técnica es una prioridad, ¿cierto? Sí o sí tienen que tener una formación, ¿cierto? Pero tienen como un quiebre, por así decirlo, que sería que se enfrentan a desafíos de una infraestructura demasiado limitada, ¿cierto? O sea, que son muy escasos, pues como tal a la hora del estudio. Listo, vemos que en Kenia se enfoca es como tal en mejorar la educación técnica y profesional, listo, con lo que son algunos programas, capacitación y desarrollo de habilidades, ¿cierto? Porque se enfoca en mejorar, aquí hay una comparación muy importante, porque Tanzania tiene esa prioridad, ¿cierto? De formar y pues como tal de que todas las personas tengan un técnico en cualquier tipo de estudio, ¿cierto? En cambio en Kenia se enfoca es, si las personas ya están estudiadas, se enfoca en mejorar como tal poco a poco más su progreso, ¿cierto? O sea, no es como tan relevante si tiene o no tiene como tal los estudios. Las políticas económicas que se manejan en Tanzania, ¿cierto? Pues, en Tanzania y en Kenia son políticas para un crecimiento económico, ¿cierto? Valga la redundancia decirlo. En Tanzania es que, como lo dije anteriormente, adoptan una política a personas juveniles, listo. También tiene unos incentivos fiscales en el sector de la infraestructura, ¿cierto? Y como le dije anteriormente, es un país con infraestructura deficiente, ¿cierto? Para a la hora pues del estudio. También estamos mejorando pues como tal, está mejorando, perdón, el país, la política de inversión extranjera para traer más capital como tal al país. Vemos que en Kenia implementa políticas fiscales y monetarias para promover el emprendimiento y la inversión, ¿cierto? O sea que lo que busca Kenia es que los que, lo que son las personas que habitan pues en el país tengan su emprendimiento y así tener una inversión mucho mayor en él, ¿cierto? Eh,
que es en donde más se enfoca este país, específicamente es en la tecnología y como tal en servicios. Listo, como tal el impacto de la política fiscal en Tanzania es como tal, como lo mencionaba anteriormente, son programas específicos, ¿cierto? Este ya se enfoca en transporte y sobre todo en la energía como tal del país. En Kenia utiliza políticas fiscales orientadas a la tecnología y a la agricultura. ¿Listo? ¿Ofreciendo qué? Ofreciendo unas excepciones fiscales en ciertas áreas rurales. ¿Listo? ¿Qué tratamos de decir con esas excepciones fiscales que pues pueden evitar o pueden estar, por así decirlo, exonerados a pagar un impuesto o a pagar algo relacionado? Hablamos ya de la comparación de políticas monetarias entre Tanzania y Kenia, ¿cierto? Decimos que en Tanzania se enfoca en estabilidad de tasas de interés. ¿Para qué? Como lo mencioné al principio del video, para controlar la tasa de inflación, listo, porque ellos tienen como tal ese país, tiene una tasa de inflación demasiado descontrolada, entonces si sube, al otro año puede que baje y pegue un bajón y al otro año puede que vuelva y quede como en un promedio, ¿cierto? En Kenia vemos que se enfocan, como lo mencioné, mejorar la educación técnica y profesional, ¿cierto? Como tal, adopta política monetaria con mayor frecuencia, listo, enfocándose en mantener la inflación baja y, y estable, pues para promover el crecimiento económico a corto y a largo plazo, listo. Como tal, en las comparaciones internacionales, en el crecimiento económico, inflación y desempleo, vemos que en Tanzania versus Kenia, ambos países han mostrado tasas de crecimiento relativamente altas, ¿cierto? En comparación con otros países africanos. Aunque Kenia tiene mayor velocidad, perdón, mayor voltabilidad, listo, en lo que sería pues la inflación. Hablamos pues como tal, llegamos como tal a una pequeña conclusión, listo, que Tanzania tiene una economía mucho más estable en inflación, listo, pero Kenia muestra más, como más dinamismo, por así decirlo, en sectores de la tecnología y servicios, listo. Que hablamos con los servicios, ellos se enfocan más, es como tal en lo que es la energía. Vemos que en la dependencia de exportaciones e importaciones, listo. Tanzania depende de las exportaciones de productos, ¿cierto? Tanto agrícolas, minerales, como lo puede ser el oro, listo, o el café, lo que da cierta estabilidad económica en el país, listo, por eso ellos dependen mucho de las exportaciones. Las implicaciones como tal que nos deja pues esto sería que dependen de estos productos, porque si un día se acaban los productos, Tanzania queda vulnerable a las fluctuaciones de los precios de las materias primas. Listo. Respuesta post pandemia de COVID-19. Listo, tocamos este tema porque pues es muy importante a la hora de hablar como tal de lo económico en cualquier tipo de país. Listo. Entonces, en Tanzania optó por políticas menos restrictivas con un impacto moderado en la economía. En Kenia adoptó medidas de confinamiento, listo, que ralentizaron el crecimiento, pero aplicó paquetes de estímulo para una recuperación económica. Listo. Desafíos económicos, principales desafíos económicos. Tanzania enfrenta desafíos como el crecimiento de la deuda pública y la necesidad del empleo formal. Relaciones internacionales, Tanzania ha tenido éxito en las inversiones más que todo, más sin embargo enfrenta desafíos en en el comercio regional porque acordémonos que ellos solo se enfocan en exportar, ¿cierto? Proyecciones futuras, promediamos que el crecimiento del PIB, ¿cierto? Tenga un crecimiento modesto en un entorno anual de un 5 o un 6%. Listo, en la inflación y el desempleo se proyecta que la inflación se mantenga estable mientras que el desempleo podría reducirse un poco. Listo. Manejamos acá la gráfica de la inflación y reformas que yo creería necesarias
Tanzania podría beneficiarse mucho de lo que sería la formalización fiscal del empleo y que amplíen base impositiva. También es muy crucial mejorar la infraestructura educativa para aumentar una mayor calidad de estudio y una fuerza laboral mucho más grande. Y listo, profesor, sería pues como tal todo el video de lo que serían los dos países anteriormente mencionados, lo que fue Tanzania y Kenia. Que tengas un feliz día, hasta luego.